conoces, no tenemos que contarte, tú lo sabes todo. En tu precioso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dele una ofrenda de aplausos al que vive y reina para siempre. ¿Y cuántos trajeron Biblia este día? Si usted no trajo, escuche con atención. Y si usted trajo, pues prepárese. La vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 4. Empezando el verso 17, vamos a leer hasta el 32. Y vamos a mirar algo maravilloso que está a favor de usted y de mí en este tiempo. Amén. Ciertamente el título de este mensaje no es muy agradable para muchos, pero vamos a hablar de algo que definitivo yo tengo siempre el pendiente de que a todos nos envuelva en la palabra al Señor. A mí también, no se crea que al yo decir esto yo estoy excluido. Yo también estoy invitado de honor para mirar y analizar las cosas que Dios tiene en planes. Amén. Lo tienen, capítulo 4 del libro de Efesios, versos 17 al 32. Y vamos a leerlo. Usted acompáñeme allí y vamos a pedirle a Dios que nos dé entendimiento y sabiduría cómo nosotros podemos recibir esta palabra con atención. Y usted, yo creo que va a recibir algo grande. Solamente al leerlo es un mensaje ya cuando estemos en sí en el tiempo del mensaje, de seguro Dios va a abrir el entendimiento para mirar por qué es que se está leyendo este pasaje bíblico del capítulo 4 del libro de Efesios. Amén. Y dice la palabra de Dios así, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lasciva para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ponga atención a este verso 22 porque de ahí vamos a sacar el mensaje, ¿ok? Dice: renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual dice: desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, dice, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Son tres mensajes muy poderosos que están aquí. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de visualizar en la dimensión que Él tiene en planes. Amén. Y vamos a orar. Les pido que oren por mí. Yo creo que Dios tiene un mensaje para nosotros este día. Fielmente lo creo, porque no es coincidencia el estar aquí. Amén. En el precioso nombre de Jesús. Señor Jesús, gracias, precioso Dios, porque tú, poderoso Dios, siempre, Padre amado, Padre bendito, has proveído para nosotros, Señor. Gracias, bendito Jesús. Pedimos, Señor, de tu gracia. Me pongo en tus manos, poderoso Jesús, y tú, Señor, Padre bendito, permíteme, Señor, que fluya, Señor, esa palabra, poderoso Dios, y que tú seas, Padre amado, exaltado en nuestras vidas. Permíteme también, Padre amoroso, comprender, Señor, Padre bendito, lo que tú me has dado, Señor, y vivirlo, Señor Jesús.
Padre amado, unge, Señor, mis labios, mi mente, y bendice cada uno de tus siervos que están en este lugar, los que van a escuchar, Padre amado, también esa palabra. Tú, Padre amoroso, preparas sus oídos, Padre bendito, sus corazones, y que tú seas, Padre amado, exaltado en sus vidas, en tu poderoso nombre, Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre, tu nombre, poderoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, me pongo en tus manos, Señor, y tú, Señor, tómame y úsame, Padre bendito. Quiero ser un instrumento de tu obra para alabanza de tu gloria. En tu precioso nombre, en el nombre de Dios Todopoderoso, en nombre de Cristo Jesús. Dale una ofrenda de aplausos y tome su lugar, dándole gracias a Dios. Y les quiero decir, el título de este mensaje es un título que tal vez yo nunca lo he escuchado, pero sí le pedí a Dios, ¿qué título puedo yo poner en esta palabra que tú me has dado? Y me dio un título un poco serio para mí. Dice, pero vamos a hablar de un vicio que se llama pecado. Entonces es seria la situación, un vicio que se llama pecado, lo cual hemos hablado de todos los vicios, y todos los vicios se puede decir que algunos de ellos nos han contado en testimonio, muchos de ellos no hemos participado, pero vemos que los vicios son la causa de muchos males y muertes en este mundo, incluso en la causa de esclavitud de multitud de seres humanos. Amén. Y como subtítulo, despojados del viejo hombre. Así es que estamos hablando de un problema que existe entre nosotros, y aún en los escogidos, en los que han sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, aún en muchos de nosotros pudiera ser que este asunto esté entre nosotros, un vicio todavía, que en parte participamos de algunas situaciones de pecado. Entonces es algo que tenemos que tener pendiente, porque el pecado es el que ha destruido la vida espiritual de todos los seres humanos que Dios crió. Y el pecado es una de las cosas que hemos heredado y todos hemos participado. Usted puede dejar de pecar, pero si usted no viene a Cristo, de todas maneras está perdido. Amén. O sea que no se cura esta adicción sin el venir a Cristo. Tiene que venir, todo ser humano tiene que venir a Cristo. Amén. Para poder ser sanado. Esta adicción no es como las otras adicciones. Muchos no vienen a Cristo y pueden dejar su adicción. Pero esta adicción, le quiero decir que aunque el hombre se porte de lo mejor que pudiera portarse y deje de participar de las cosas que participaba antes, de todas maneras necesita una redención para su pecado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si usted está contento, pues denle un aplauso al que vive y reina, que no se acabe el gozo. Dios tiene este plan para usted, para mí, sin excepción. Amén. Y usted y yo vamos a poder mirar que todos los seres humanos debemos saber, este asunto está de gravedad para nosotros. Amén. No hay excepción de personas. Este asunto, para que usted se pueda liberar de él, tiene sus requisitos. Y esos requisitos Dios los dejó imprintados en la palabra de Dios. Ahora, otra cosa, la palabra de Dios no es solamente para leerla y aprenderla. No, la palabra de Dios es para obedecerla. Porque ya ahorita hay muchos prácticos, e incluso gente que no conoce y que no ha servido nunca a Dios, conoce de la palabra de Dios. Les hablaba la otra ocasión que el mismo Satanás sabe las escrituras, pero no está dispuesto a vivirlas ni a someterse a ellas. Entonces ese es el peor de los casos que podemos mirar, porque allí ya no hay para él misericordia ni tampoco hay esperanza. Pero para usted y para mí, que todavía vivimos en este mundo, todavía hay misericordia a su favor, esperanza a su favor. Amén. Y dice la palabra de Dios, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia, y su verdad ha sido de generación en generación. Amén. No esté triste. Vamos a ver algunas cosas, y estas cosas son para que nosotros pongamos atención. No se crea que es cualquier cosa. La adicción al pecado es algo que usted y yo lo hemos experimentado. Aún después de habernos convertido, todavía viene y nos manda el dardo a ver si caemos. Amén. Y lo que más anhelábamos es lo que nos pone enfrente el Satanás. Eso quiere decir que yo he vivido experiencias que antes deseaba alcanzar. Cuando me entregué a Cristo, me andaban buscando esas cosas que yo antes deseaba y no las podía alcanzar. Amén. Nada más para que vean cómo es el enemigo de nuestra alma. Amén. Nos pone lo que más deseábamos.
Muchos desean incluso a cosas materiales, incluso están ahorita, muchos seres humanos por causa de ellas, están esclavizados a ellas. Incluso muchos desean un buen trabajo y por causa del trabajo, incluso, miren nada más hasta qué área. Por causa del trabajo se olvidan de Dios. Se hacen adictos a trabajar y se les olvida que tienen una cita con su Creador, que le pidieron, que les diera una bendición de trabajo. O sea, hasta en esa área se mete este ingrato. Es un contumaz que no tiene misericordia, así es que tenga pendiente. Él usa aún las bendiciones de Dios para esclavizar al hombre. No quiere decir que el enemigo le da las bendiciones, sino Dios nos las da y el enemigo las usa para esclavizarnos a nosotros. Amén. A esa es la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Así es que la palabra de Dios se escribió para ser obedecida, no solamente para ser leída o estudiada. Esta palabra, si usted la estudia, la puede aprender, se la puede saber de memoria, pero si usted no la vive y yo no la vivo, de nada nos va a servir. Y estas cosas que tenemos que aprender van a ser de alta utilidad para nosotros. Ciertamente van a decir, ¿va a ser una enseñanza o va a ser una prédica? Ambas cosas necesitamos. La locura de la predicación es una necesidad para nosotros, pero también la necesidad de aprender. En medio de la prédica usted puede aprender, en medio de la enseñanza usted puede también mirar que hay las cualidades que Dios tiene en predicación. Lo que leímos fue algo grande, no fue cualquier cosa. Amén. Y la invitación es para que usted y yo tengamos atención a la palabra de Dios. Amén. En la palabra que leímos vamos a encontrar allí, si usted observó en el capítulo 4, verso 17, la palabra pues. Les quiero decir, esa palabra existe desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Está multitud de veces esta palabra pues. Y es una palabra que muchas veces nosotros no le tomamos en cuenta, ni muchas cosas están, se puede decir en nuestra mente que, ¿por qué esa palabra pues? Porque esa palabra para ustedes es una palabra que Dios ha usado para incitar a hacer el bien o también para incitar a dejar de hacer el bien. Entonces es una palabra que está en sí, un común denominador que lo incita para darle una frase para que usted reciba enseñanza, como para decirle algo que usted tiene que dejar de hacer o también que usted tiene que poner atención. Amén. Y lo que usted leyó en el verso 17, que usted empezó ahí, dice, esto pues es la segunda palabra que leyó, esto pues digo y requiero en el Señor. Es un requerimiento, no es una opción, es algo requerido por Dios. Y la palabra requerido por Dios, les quiero decir que para usted y para mí debería ser algo sagrado. Lo de Dios es algo que realmente cuando nosotros ponemos atención, detrás de lo que Dios demanda hay una grande bendición. Así es que usted debería de tener sus ojos puestos y ahí, detrás del mandamiento de Dios, hay una recompensa para mí. Amén. Yo no sé cuando usted va a trabajar, si alcanza a mirar después de 40 horas, hay un cheque para mí. Y no se cree que son 40 horas fáciles, son 40 horas tan difíciles que nos toca sudar, cansar, y les quiero decir madrugar, pero estamos dispuestos a hacerlas. Pero les quiero decir que para lo que Dios demanda, les quiero decir que este sentir en muchos de nosotros ni nos cuesta sudor, ni nos cuesta cansancio, pero nosotros ponemos una distancia a lo que Dios demanda. Y eso es algo terrible, porque lo que Dios tiene en premio para nosotros, que es para vida eterna, no nos interesamos muchas veces por ello. Pero es tiempo de que usted lo mire, porque lo que dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Si solamente desplegamos esta área de la vanidad de la mente ha trabajado les quiero decir, a favor como en contra del ser humano. A través de la mente, usted y yo podemos mirar que la mente nos traiciona en un instante, como también la mente nos puede conectar en un instante con el Creador. Amén. Para alabanza y gloria de su nombre. La mente a usted y a mí nos puede jugar una jugada si usted no está preparado y bien cimentado en las cosas que Dios quiere que esté cimentado. Y también nos puede ser parte de un evento para aprender nosotros si estamos sensitivos a la ordenanza de Dios. Amén. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Muchas veces estamos atentos, pero les quiero decir que atentos a las otras cosas conforme a nuestra carne. Amén. Los ruidos y todas estas cosas nos llaman mucho la atención, pero para muchos la palabra de Dios después se vuelve ya aquí algo que nos enfada. Incluso muchos de los que vienen
y visitan por primera vez, dicen, ¿a qué hora se va a callar este enfadoso? Sí lo llegan a decir, que ya le pare. Y cuando está el fiestón estamos bien contentos, pero cuando ya se trata de aprender y escuchar y atender, entonces estamos cansados. Ya algo sale que hacer, empezamos a pensar incluso en las cosas que no deberíamos de pensar. Las preocupaciones empiezan a llegar ya cuando empieza la verdad a llegarnos a nuestra vida. Amén. Pero qué hermoso fuera que las preocupaciones fueran para agradar a Dios. Eso pídale a Dios. Permíteme yo preocuparme por agradarte, Señor. Amén. Aleluya. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Así es que esta palabra usted y yo la podemos ver muchas veces en la palabra de Dios. Y si usted es analista, analícela. Un día se va a encontrar en todos los libros. Pero en la epístola del apóstol Pablo es muy usada. Todas las epístolas del apóstol Pablo son muy usadas. Y hay otra palabra también que es muy usada en la palabra de Dios, que dice por lo cual. Que esto lo va a encontrar en el capítulo 4, verso 25. De ahí mismo, por lo cual. Así que es otra invitación también que nos lleva a nosotros tener pendiente. Amén. Y estamos hablando de cosas que usted y yo tenemos en nuestros medios. Es un vicio que se llama pecado. Y este vicio, le voy a decir que contamina a otros fácilmente. Aquí en la misma casa de Dios, mire, es tiempo de alabar a Dios, de glorificar a Dios. Pero muchos es cuando empiezan a platicar unos con otros. Es cuando les sale el tiempo de socializar. Y la música está para alabanza y gloria de su nombre. Y alguien quiere decirle algo en el oído a otra persona. Esto es el evento que nosotros tenemos que tener pendiente. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés que hay tiempo para todo. Si es tiempo para alabar a Dios, debemos de alabar a Dios. No se sienta mal, pero es tiempo de alabar a Dios. Si es tiempo de nosotros aprender de Dios, es tiempo para aprender de Dios. Dios nos ha especificado y nos ha enseñado los tiempos. Teníamos una enseñanza muy poderosa aquí. Aprender de la hormiga. La hormiga sabe que no tiene la capacidad que tenemos nosotros porque Dios nos ha colmado de bendiciones, de capacidades. Pero aún la hormiga en su capacidad tiene un entendimiento bien centrado que ella tiene que trabajar porque es tiempo de trabajo. Porque viene el tiempo difícil. Y en tiempo difícil tiene que estar preparada para cuando llegue ese tiempo, tenga el tiempo de reposar y descansar. Aleluya. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Pero nosotros, en este tiempo, es tiempo de nosotros santificarnos. Y muchas veces estamos tratando de impactar a alguien más con nuestra manera de nosotros creer o pensar. Pero es tiempo de que usted empiece y yo aprendemos de estas cosas. Algunas cosas que son una necesidad aquí en este evento, en los servicios que hacemos para Dios. Porque si hay algunas cosas que hay que arreglar, se tienen que arreglar. Pero son necesidades. Pero si no, sabe que es tiempo de alabar al Creador de su vida, al Todopoderoso. Aleluya. Alábele si puede. Un vicio que se llama pecado. El ignorar a Dios es pecado, ¿sabían eso? El no tomar en cuenta a Dios es pecado. Les quiero decir que anteriormente no se jugaba con estas cosas. Les quiero decir que antes estaba el tiempo para alabar a Dios y era exclusivo, único para alabar a Dios, para orar, tiempo de orar. Miren, allá todavía tienen esas costumbres en Medio Oriente. Tiempo de orar, y sabe que aquí aún han traído sus costumbres. Yo he mirado algunas personas que a las 12 del día traen su alfombrita y allí donde lleguen las 12, ahí ponen su alfombra y se ponen a orar. Tiempo de orar, tiempo de alabar y glorificar a Dios. Pero nosotros no tenemos esa disciplina, pero es bueno que la tengamos. Son pocos los días que venimos aquí, 3 días, 4 días a la semana, son pocos. Dios nos da 7 días a la semana. Y los 7 requiere de siempre un continuo estar conectados con el Creador. Amén. Lo que usted y yo leímos ahí es algo que nos lleva a nosotros poner atención. El otro verso 19, de los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lasciva para cometer con activez toda clase de impureza. Aquí entran las impurezas.
Y sin darse cuenta, estamos en la casa de Dios, pero podemos estar tan ajenos a la voluntad de Dios y tan ajenos a las cosas que Dios está tratando de enseñarnos, tratando de derramar en bendición, que nosotros estamos en otro canal. Y van a decir, ¿por qué lo dicen? Alguien me vino y me contó. No, ¿sabe qué? Les quiero decir, como ustedes miran todo para arriba, para allá, de allá arriba también se mira todo para acá. Y se alcanzan a mirar muchas distracciones. Y esto es algo que tenemos que invitarles a que corrijamos esas áreas. Dios es un Dios que merece lealtad, merece fidelidad, merece esa atención. No es cualquier Dios, es el creador de su vida, el creador de mi vida. Él merece esa atención. Yo no sé, pero si un día va a corte, nomás distráigase poquito para que vea lo que le dice el juez ahí. ¿Sabe qué? Lo saca de ese lugar. Si usted no va a estar atento, lo saca de ese lugar. Pero tenemos un Dios tan compasivo que aquí a nadie sacamos de este lugar, pero a todos incitamos a que le den reverencia al que merece reverencia, al que honre, al que debe honrar al Dios Todopoderoso, al Dios creador de su vida. Amén. Es algo poderoso. Dios bendiga a todos los que se esfuerzan por estar atentos. Amén. De aquí empieza a despegar un evento que se llama salvación. Les quiero decir, la atención es el medio como nosotros podemos ir nosotros encarrilándonos al camino de salvación. La salvación no es algo fácil, también tiene sus pros y sus contras, porque se requiere de atención. Amén. No es la salvación, para que usted lo entienda, no es un simple cambio de opiniones, porque muchas veces creemos diferente y empezamos a tratar de dialogar en el tiempo del servicio, la manera diferente como creemos. Es tiempo de escuchar, y después, si usted tiene alguna pregunta, pues apunte lo que usted cree diferente, y después podemos nosotros compartirle, no nuestra opinión, lo que Dios dice conforme a nuestras opiniones. Amén. Tal vez digan, pero ¿por qué todo esto? Es que sabe que Dios está buscando un pueblo que de verdad le ame con todo su corazón. Que aprendamos y le amemos por lo que Él es. Es el creador de nuestra vida. No es cualquier cosa, amén. La salvación, para que usted y yo lo entendamos, no es un cambio de opiniones, como lo digo, sino es un cambio de vida total. Si nosotros de verdad queremos nosotros dejar este vicio de pecado, tenemos que cambiar por completo. Nuestra manera de pensar tiene que ser transformada por el Todopoderoso, para que podamos estar en armonía con el Todopoderoso. Con nuestra manera de pensar antigua es imposible nosotros conectarnos con el Creador de nuestra vida. Es algo que usted y yo tenemos que tener en mente. Esta salvación requiere de una armonía, de que nosotros entremos en armonía con el Creador. Cuando entramos en esa armonía, dice que el Espíritu Santo nos va a ir guiando ¿a qué? A toda verdad y a toda justicia. La verdad y la justicia de Dios son perfectas. ¿Sabe qué? Concuerdan. Si es una verdad que le enseñó Dios, va a concordar con la palabra de Dios. Pero si no concuerda con la palabra de Dios, o no concuerdo yo con la palabra de Dios, entonces es otra verdad la que yo creo. Es otra verdad la que yo tengo. Es que la salvación no es un cambio de opiniones. Es algo más que todo eso. Amén. Es un cambio de vida en su totalidad. Es que si yo escribí aquí, la salvación es un simple cambio de opiniones, no va a hacer nada en su vida. Solamente puede hacer que usted tenga la oportunidad de transmitir lo que usted cree, pero de dónde lo cree y por qué lo cree. Pero cuando dice, Dios dice, es algo que quede estable para siempre. Porque dice la palabra de Dios que nos edifiquemos sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Caemos a vernos en un espejo que ya está puesto para todos los seres humanos. Solamente miremos el espejo de los actos de los apóstoles. Cuando vemos ese espejo, vamos a mirar en qué no concordamos con ellos, pero que sea para corregirlos, no para nosotros juzgar a los apóstoles. Estas cosas las tenemos que aprender y tenerlas en mente. Nosotros, este cambio nosotros lo tenemos que hacer desde dentro de nuestro corazón. Si no lo hacemos de dentro de nuestro corazón, ¿sabe qué? El hombre va a seguir siendo parte de su vida en esclavitud de pecado. Ese vicio lo va a tener amarrado todo el tiempo. Aunque Dios perdonó sus pecados,
por amor a nosotros, el pecado que se va adquiriendo después encima del perdón va a ser la causa de ir para abajo, va a ser la causa de perdición. Amén. Es algo terrible todo esto. Cuando usted de verdad considere que ha alcanzado la salvación, lo primero que va a haber es un cambio de carácter. El que antes era peleonero, ¿sabe qué? Se le acabaron las ganas de pelear. El que antes era borracho, se le acabaron las ganas de tomar. El que antes era mentiroso, se le va a tener que terminar su manera de mentir. Aleluya. El que antes le gustaba juzgar a sus hermanos, se le va a acabar el deseo de juzgar a sus hermanos. Ese es un cambio verdadero. Que en vez de juzgar a sus hermanos, en vez de mentir, ahora va a empezar a orar por sus hermanos, va a empezar a mirar que Dios está al pendiente de todas las cosas. Va a aprender este texto que está en Hebreos 4:13. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta, antes bien todo está abierto y desnudo delante de aquel que tenemos que dar cuentas. Todo está abierto y desnudo. Entonces nos vamos a poder mirar desnudos delante de Dios, que lo que usted hace en oculto va a estar expuesto delante del Creador como si fuera de día. Aleluya. No le vamos a poder mentir a Dios porque todo lo conoce de nosotros. Aleluya. Qué hermoso que esto lo tenga en mente. El cambio de carácter, eso es lo que va a empezar a hacer en nuestra vida. Más aparte, vamos a mirar que también tiene que haber un cambio de hábitos. Los hábitos que antes nosotros teníamos van a tener que ser impactados por la verdad de Dios, y usted va a tener que entrar en una guerra con usted mismo, conmigo mismo. El que tiene un hábito de llegar tarde a la iglesia va a tener que hacer el hábito de llegar a tiempo, porque es un lugar donde tiene una cita con su Creador para alabanza y gloria de su Dios. Aquí nos muestran muchos hábitos que no son los que corresponden. Yo no sé si a usted le gusta llegar tarde al trabajo, pero allá si llegamos 3, 4 veces tarde, ¿qué pasa? Entonces son hábitos que tenemos que ir cambiando nosotros. ¿Amamos a Dios o no amamos a Dios? ¿Queremos agradar a Dios o no queremos agradar a Dios? Van a pensar que nosotros somos estratégicos y los queremos tener aquí. Yo les quiero decir que si está allí en este lugar, mi pago va a ser el mismo. Si están 2 o 3, mi pago va a ser el mismo. ¿Sabe qué? Pero mi fidelidad, Dios la merece. Mi servicio, Dios lo merece. Gracias a Dios porque hay varios hermanos aquí. Pero mi fidelidad, Dios la merece. Los hábitos que tenía antes ya son diferentes. Anteriormente, ahí van incluidos muchas de las cosas que antes nos incitaban a pecar. Pero ahora nosotros, por amor a Cristo, hemos luchado contra nosotros mismos, porque esos deseos siempre permanecen en el hombre mientras está en la carne. Cuando es sellado con el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Se empiezan a desvanecer. Yo no sé si hayan mirado, pero aquí hemos mirado y hemos vivido muchos otoños, muchos inviernos. Y les quiero decir que el Espíritu Santo, a usted y a mí, cuando el Señor de verdad nos da esa experiencia y nos permite nosotros experimentar eso. Yo no sé si ustedes hayan mirado, pero el verano llega y se va. Cuando llegue el otoño, usted va a mirar por ahí y los árboles, muchos de los árboles, empiezan a tirar las hojas. ¡Fum! Y se quedan pelones esos árboles. ¿Sabe qué? Compárelo con el hombre cuando llega el Señor y llega hasta el corazón del hombre y empieza de adentro para afuera y empieza a expulsar los pecados que estaban adentro. ¿Y sabe qué? Empieza a descargarse, a deshojarse de pecados hasta que queda limpio, livianito, y empiezan a nacer cosas nuevas para alabanza y gloria de su Creador. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Qué hermoso es cuando usted empieza a mirar esto y lo que antes usted tenía en hábitos ahora es transformado. Antes tal vez tenía el hábito de ir por allá a lugares donde no debería ir. Algunos eran cantineros, pero ahora en vez de ir a la cantina se dirigen a la casa de Dios. Aleluya. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Y esto para usted y para mí tenemos que tener en mente que a Dios no lo podemos engañar. El libro de Gálatas nos dice al capítulo 6, empezamos verso 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado.
todo lo que sembrar el hombre, lo mismo va a cosechar. Si nos sembramos desatención para Dios, lo mismo vamos a cosechar. Un día se va a cansar nuestro Dios. Y sabe que cuando acudamos y nosotros busquemos la presencia de Dios o lo necesitamos, puede ser que encontremos la puerta cerrada. ¿Qué les dijo allá en el libro de Revelación el Señor a través de la profecía? 7 iglesias da testimonio que existían en ese tiempo, pero les quiero decir que había más de 7. Pero nomás habló de 7 para dar ejemplo para nosotros. Y en cada una tenía una cosa contra ellas. Y sabe que lo peor de las cosas es que la incitación era hacer cambios y ellos necios a no hacerlos. Una se creía tan alta y tan elocuente que todo lo tenía, pero dice la palabra de Dios que era una pobre, desnuda y no tenía nada. Así somos nosotros también, pensamos que todo lo tenemos, somos muy sabios, muy inteligentes, pero sin Dios no somos nada. Y no se sienta mal porque le diga eso, porque sin Dios de verdad no es nada el ser humano. Con Dios lo tenemos todo, sin Dios solamente es una vida pasajera, lo cual al ratito se va a acabar. Amén. Así es que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, dice, eso mismo segará. El que siembra para la carne, dice, de la carne cosechará ¿qué? Corrupción y muerte. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna, amor y paz. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya, una vida recta en Cristo Jesús. Qué hermoso es nuestro Dios. Yo no sé si usted está recibiendo este asunto, pero qué bueno es que usted lo tome en cuenta. Se trata de cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Para muchos, no sé si tengan esta pregunta, ¿dónde empieza la santidad? Y les quiero decir que muchas veces la persona piensa que la santidad empieza cuando empieza a leer la palabra de Dios y cuando empieza a venir a la iglesia. No, le voy a decir que la santidad empieza cuando usted deja que Dios tome su corazón y lo transforme en una nueva persona. Es cuando empieza la santidad. Cuando esa nueva persona empieza a expulsar las actividades de pecado que existían o existen en su vida y empieza a poner las bendiciones que Dios tiene para su vida. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Qué hermoso es nuestro Dios. Un vicio que se llama pecado. Despojados del viejo hombre. Amén. Así es que la misma naturaleza a usted y a mí nos da un ejemplo. Y si usted voltea, tan solo observe, mire, ya estamos en verano, ahorita ya están saliendo nuevas hojas. Ya las flores empiezan a mirarse que va a haber un fruto. ¿Sabe qué? Eso estamos hablando de que fueron restaurados y renovados esos árboles. Las cosas que tenía además le fueron quitadas, pero le van a ser puestas nuevas bendiciones. Así también para usted, para mí. Van a ser quitadas las cosas que nos estorban, pero ¿sabe qué? Nos va a dar las cosas que necesitamos. Las que usted y yo necesitamos para florecer. Y también, no sé si usted y yo hemos alcanzado a notar, pero hay cosas que empieza el hombre a desear hacer para Dios. Y estas cosas solamente pueden pasar cuando usted cambia de carácter, cuando usted cambia de hábitos. Cuando yo cambio de carácter, cuando yo cambio de hábitos, empieza a surgir el deseo de nosotros ser útiles para la obra de Dios. ¿Sabe que muchas veces el hombre quiere empezar ahí arriba? Pero sabe que aquí hay muchas cosas para hacer. ¿Sabe que una escoba, simplemente una escoba que sea, es un servicio útil para mantener este lugar limpio, ese lugar donde adoramos a Dios, para alabanza y gloria de su nombre? Denle el aplauso al Señor si usted se lo quiere dar. Dios nunca ha enseñado un tipo de vida con malos hábitos. Dios nunca ha enseñado un tipo de vida con un carácter negativo. Siempre Dios refina los caracteres y los hábitos y los restaura. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene planes para nosotros. Además, aquí tenemos el ejemplo, dice la palabra de Dios, que los apóstoles, los discípulos, ellos no aprendieron a Cristo así. En la manera de vivir que tenían anteriormente, no era una manera que iba a fructificar el Espíritu de Dios en ellos. Ya se había abierto la bendición del Espíritu de Dios, pero se requería de que ellos fueran atentos, que ellos pusieran su atención al Creador de su vida, que ellos pusieran su mejor servicio. Es un servicio de fidelidad, servicio de honestidad, un servicio de lealtad a Dios.
No es cualquier servicio, porque sabe que nosotros muchas veces le damos un servicio mediocre a Dios, cuando Dios merece un servicio de excelencia. Servicio de excelencia que usted de verdad diga, valió la pena esforzarme. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo merece. Y esto es algo maravilloso cuando usted lo tiene en su mente, en su corazón. Amén. Leímos, verso 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad, dice, le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Sí, a la verdad. Habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Esta verdad a nosotros, ¿sabe que nos saca a la luz las mentiras? Esta verdad a nosotros nos saca a la luz nuestra falsedad. ¿Sabe que aquí hay muchas cosas que a través de la palabra le llega la verdad al ser humano, pero muchas veces prefiere quedarse con la falsedad y la mentira que recibir la verdad que Dios tiene para usted? La verdad que Dios tiene para mí. Y sabe que somos cortos de vista. Nos queremos quedar con lo que nosotros tenemos muchas veces, que es basura. Cuando el capítulo 12 del libro de Romanos dice, no os conforméis a los deseos de este mundo, transformados. O sea, usted y yo tenemos la oportunidad de ser transformados por la verdad que Dios tiene en nosotros. Es una verdad que sabe que cambia, transforma, y sabe que nos hace que nosotros vivamos una vida de excelencia en Cristo Jesús. A esa la honra y la gloria por siempre. Gloria a Cristo Jesús. Un vicio que se llama pecado. Ese vicio, yo no sé cuántos de ustedes todavía de vez en cuando los tienta para voltear, incluso ver cosas que no deben de ver. Miren, porque estas cosas todavía están en los aires y hoy en día está el enemigo trabajando de otra manera. Anteriormente no había el acceso que ahora hay, pero ahora lo conecta de aquí a China en un instante. Y sabe que China, Japón y todos esos medios, a muchos no les importan las cosas de Dios. Son instrumentos de Satanás, perdónenme por lo que voy a decir. ¿Sabe por qué? Porque se prestan a cosas sucias. Y van a decir que ¿por qué sé eso? ¿Sabe por qué? Porque incluso aquí a la página de la iglesia están tratando de meterse allí y meterse allí. De una manera que sabe que están incitando a los débiles y a los que andan en el bistec a voltear sus ojos a mirar esas cosas. Ya se canceló todo eso, pero miren, muchos de ustedes, si ustedes no lo cancelan, les van a llegar también esas cosas a ustedes. Y tal vez a sus ojos va a ser una delicia, pero esta es parte del vicio de pecado. Es parte, el ver también es pecado. El participar, mucho más que eso. Si ver es pecado, imagínense participar. Cuando ya participa, lo hace esclavo de pecado. Cuando usted ve, solamente participa de pecado, pero ya cuando usted participa, ya lo hace esclavo de pecado. Y es difícil muchas veces salir de las adicciones. Usted mire, en el mundo tenemos multitud de adicciones y multitud de gente está adicta a cosas que usted mismo las mira. Amén. Adictas al pecado, adictas a cosas que los han hecho zombies, los tienen como esclavos. Verdaderamente es una locura que realmente nosotros, los que estamos cuerdos, las alcanzamos a mirar fuera de contexto, pero sé que para ellos es una locura que los trae apasionados. Pero qué hermoso es que usted lo apasione Cristo Jesús. Qué hermoso es que usted lo apasione la verdad de Cristo. Amén. Déselo si es para Dios. Aleluya. En nuestra pasada manera de vivir, nosotros vivíamos una vida desenfrenada. Pensábamos que todo se valía. Es más, ¿sabe qué? Pensábamos que muchas de las cosas que hacíamos no era pecado. Precisamente yo pensaba, no robo, no mato. Eso fue lo que me enseñó mi papá. No robes, no mates, todo lo demás es permitido. Así es que, ¿sabes qué? Imagínense nomás qué escuela. No robes, no mates, todo lo demás. No, hombre, qué bárbaro, era un recreo. Y sabe que era una pasión por hacer muchas cosas que me agradaban a mí, pero me tenían esclavo también. Amén. Y eso es lo que dice la escritura aquí, dice en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojados del viejo hombre. Esta parte de despojarnos nos costó trabajo. Sin Cristo es imposible despojarse de eso. ¿Sabe qué? La deslealtad sin Cristo reina en muchos seres humanos. Aunque muchos hombres son hombres de palabra, son hombres que han aprendido por sus antepasados que la palabra vale más que el dinero.
pero aún con todo y eso, de todas maneras son desleales a Dios. No han aprendido a honrar al Creador de su vida como merece. Y no hemos aprendido, vamos aprendiendo cuando venimos a los pies de Cristo. Amén. Por eso la palabra dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos. Mire cómo los pone, deseos engañosos. El libro de Pedro lo pone, dice que nosotros tenemos que estar velando y orando porque tenemos un adversario que se llama diablo. Dice que anda como león rugiente viendo a ver a quién se puede devorar. Y a muchos los ha devorado. Y a otros ya los trae por ahí maromeando. Aún después de haber ellos gustado de la gracia de Dios, a muchos los trae ya medios enredados. Y la parte para nosotros es que usted y yo tenemos la oportunidad de ahora despojarnos del viejo hombre. Y si se está hablando esto, ¿se sabe por qué? Porque a muchos de los escogidos aún va a tratar el enemigo de incitarlos a regresar a su antigua manera de vivir. Pero no los dejéis engañar. Si usted ya venció en Cristo, a usted ya lo he declarado como más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, verso 37, dice que vosotros sois más que vencedores en Cristo Jesús. Yo no sé, pero ya deberíamos de tener en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Y haber hecho un análisis, ¿qué es lo que nos pudiera separar del amor de Cristo? Para nosotros llenarnos de esa bendición de Dios para pelear esa buena batalla. Apóstol Pablo lo que dice en el verso 35, ¿qué pues nos separará del amor de Cristo? Y pone varias cosas, entre ellas son necesidades que nosotros muchas veces no estamos dispuestos a sufrir, pero son necesidades que sabe que Él nos está previniendo para cuando lleguen usted se mantenga firme en Cristo Jesús. Cuando lleguen usted con paciencia espere la bendición de Dios. A través de la palabra tenemos también el rey David, él mismo dice, pacientemente esperé yo al Señor y Él me oyó. Me hizo sacar del lodo de la desesperación. Miren, déjenle voy a decir cuando dice él que le puso los pies sobre peña. Sabe que desde allá el Señor se estaba manifestando con poder al que creía en Él. Hoy en día es la bendición para nosotros. Nosotros tenemos esa bendición y es una promesa que todo el que creyere en Jesucristo no será avergonzado. Es algo maravilloso. Dele la honra y la gloria al Todopoderoso. Si usted cree en Cristo no va a ser avergonzado. Si usted vive en Cristo, porque creer es fácil, pero vivir lo que usted cree es una batalla. Es una lucha, amén. Este ingrato contumaz nos puso esta trampa sin darnos cuenta. A multitudes ha hecho adictas al pecado. Y aquí no se pueden mencionar muchas cosas, pero estamos hablando de actitudes y de actos que el hombre de verdad lo esclavizan, lo hacen adicto. Por amor al dinero el hombre es capaz de mentir. Por amor al dinero el hombre es capaz de robar. Por amor al dinero el hombre es capaz de matar. Por amor al dinero el hombre es capaz incluso de vender sus propios cuerpos. Estamos hablando de cosas serias que los hacen esclavos. Después la vida fácil. Y muchos se jactan y viven la vida fácil sin darse cuenta que se están perdiendo una eternidad que Dios tiene en promesa para ellos. Amén. Pero Dios tiene ese plan para usted y para mí. Si usted y yo ponemos atención, vamos a aprender cosas que Dios tiene para que usted sea un victorioso. Para que usted y yo seamos nosotros vencedores en cada situación que vamos a confrontar. Amén. Puesto los ojos en Cristo no es fácil, pero es posible si usted de verdad quiere ver la promesa que Dios tiene para usted y para mí el Señor. El libro de Hebreos nos dice, correr pues. Esta carrera es una carrera donde nosotros debemos irnos despojando de todo peso y del pecado. El que antes mentía debe dejar de mentir. Aquí el mismo capítulo 4 nos enseñó eso. Que antes robaba, deje de robar. El que antes peleaba, deje de pelear. O sea, todas estas cosas, miren, ciertamente el propósito de Dios, como se enseña en uno y otro libro, el mismo plan, el mismo propósito. El libro de Hebreos, cuando usted lo mire, capítulo 12 va a mirar que realmente nuestro Dios
Él siendo Dios, puso Él este ejemplo para nosotros, que se humanó y Él mismo fue un ejemplo para nosotros. Delante de todo lo que Él estaba viviendo como hombre, porque no estamos diciendo que Él no era hombre y era Dios. Pero delante de todos nosotros nos da una enseñanza que dice que llevaba un gozo puesto delante de Él en medio de una situación tan difícil. A tal grado que sabe que si Él era azotado, Él tenía en la meta llegar hasta la cruz del Calvario y allí exhibir públicamente y vencer a aquel que tenía el imperio de muerte. Usted y yo tenemos que tener ya en mente, en medio del sufrimiento, tenemos que tener ya la vista puesta en la victoria en Cristo Jesús. Ya nosotros tenemos que mirarnos victoriosos en Cristo Jesús. Ya puestos estos ojos ya en la victoria, nosotros tenemos que ya mirarnos allá con el Señor en la eternidad. Pero tenemos que ir mirando que los hábitos tenemos que ir dejándolos atrás. Todas estas cosas están para que usted y yo vayamos aprendiendo. Digo, yo no sé si usted lo miró, ahora yo lo miro, pero el pecado es un vicio. Anteriormente yo nunca, ni para cuándo, pero cuando estaba estudiando esta palabra, wow, me vino esta parte y dije, wow, mira nomás, hemos hablado del vicio del alcohol, hemos hablado del vicio de drogas, de multitud de vicios, para no ponerlos en nombre ahorita porque nos vamos a tardar. Y hemos mirado y han buscado la manera como restaurar al hombre que está en vicios. Pero fíjense una cosa, que el ser humano no le puede otorgar al ser humano una cura para el pecado. El único que se la puede otorgar y se la está ofreciendo gratuitamente al ser humano hoy en día es Cristo Jesús. Es el único que le está ofreciendo algo verdadero, lo cual puede hacerlo libre de esa adicción de pecado. Puede perdonar todos sus pecados y borrarlos y hacerlo una nueva criatura. Pero para eso tiene que venir a los pies de Cristo. Para eso tiene que aceptar y vivir en Cristo Jesús. Aleluya. Libro de Gálatas capítulo 3 versos 27 dice que el que en Cristo ha sido bautizado, ¿qué dice? De Cristo está vestido. Libro de Colosenses capítulo 3 verso 1 al 3 dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Dice, si habéis pues resucitado, buscar las cosas de arriba. Entonces todo esto para usted y para mí es una enseñanza que nos lleva a nosotros mirar que realmente en Cristo Jesús se encuentra el refugio y se encuentra la medicina para terminar con nuestra adicción. Si está adicto a eso, si no está adicto, dele gracias a Dios y vaya de victoria en victoria, de gloria en gloria. Pero no es por sus fuerzas, es por gracias a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Un vicio que se llama pecado, wow. Ciertamente este vicio tal vez antes no lo habíamos puesto como vicio, pero tal vez ahora usted lo va a poder mirar como un vicio que lo pudiera hacer adicto. Porque le quiero decir que es también adictivo el pecado. No sé si usted haya mirado eso con sus ojos o vivido, pero es adictivo. Así como todo tipo de adicción, el pecado es adictivo. A mí cuando me conquistó el pecado, ¿sabe qué? Me llenó y sabe que yo no quería salir de allí. Estaba contento. Pero supuestamente yo en medio de todo eso le servía a Dios, en medio de todo eso creía en Dios, en medio de todo eso yo pensaba que agradaba a Dios. Cuando empecé a leer la escritura me di cuenta que realmente todas esas cosas eran de la carne, eran contrarias a la voluntad de Dios. Cuando ya leí el capítulo 8 del libro de Romanos me di cuenta que ciertamente los que agradan a la carne, de la carne vamos a levantar y cosechar corrupción y muerte. Todo esto me di cuenta a través de la palabra. ¿Cómo vamos a aprender todo esto? A través de la palabra de Dios. Alléguese a Cristo y va a ver lo que usted va a aprender en Cristo Jesús. Amén. Un poquito más. Verso 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, por lo cual, esta palabra por lo cual, también es un común denominador para ofrecernos Dios lo bueno y lo malo. De tal manera que usted por lo cual, dice la palabra de Dios, que nosotros dejemos nuestra vana manera de vivir. Por lo cual dice, escuchando, no seas desatento. Usted también nos incita a ser atentos
como también a no hacer, por lo cual no hagas. Amén. O sea, esa palabra por lo cual también es algo que se menciona multitud de veces en la palabra de Dios. Amén. Pues dice allí, por lo cual desechando, ¿qué dice? La mentira, no lo hagas. El que mentía ya no mienta más, dice. Amén. Hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por lo cual desechando la mentira. Por lo cual desechando el engaño. Desechando nosotros ser nosotros de alguna manera el juicio para nuestros hermanos. No juzguéis para que no seas juzgados. Se podemos desechar muchas cosas, por lo cual pon atención también. No juzgues. Si usted mira el capítulo 2 del libro de Romanos, se va a dar cuenta, dice, y nosotros muchas veces nos creemos en esa situación. Juzgamos todas las cosas y nosotros no queremos ser juzgados por nadie. Pero ¿sabe lo que dice ahí, hipócrita? Tú en lo que juzgas te condenas a sí mismo porque participas de ello. Aleluya. Todo esto tenemos que mirarlo, que Dios tiene la enseñanza perfecta. Y Dios tiene todo esto de una manera para que usted y yo vayamos en seguridad. Amén. Verso 26 dice, airaos pero no pequéis. Esta palabra airaos pero no pequéis, muchas veces a través de la ira, muchos han cometido errores grandes. A través de la ira muchos han cometido suicidios o han matado a alguien. A través de la ira muchas veces quedan distanciados por siempre con otras personas. Solamente la gracia y la misericordia de Dios puede restaurar todo eso. Solamente en las manos de Cristo podemos nosotros hacer cambios, que de verdad se borre todo eso de nuestra mente. ¿Sabe que cuando viene el hombre a Cristo y cambia esa manera de pensar, sabe que al que nosotros odiábamos lo empezamos a amar? Al que nosotros lo juzgábamos, le empezamos a pedir a Dios, Señor, cambia su actitud, si es algo que no corresponde, cambia su manera de vivir. Señor, bendice a mi hermano. Ya no lo juzga. Pero sabe que una actitud reprobada nosotros en nuestra manera de pensar sin Cristo va a estar produciendo siempre cosas malas. También una actitud en Cristo lo que va a producir también es vida eterna. Amén. Todo esto tenemos que mirarnos con esa pasión que Dios tiene para que usted se apasione con Él también. Él por amor a nosotros se entregó a sí mismo. Nosotros por amor a Él deberíamos entregarnos también nosotros a nosotros mismos, a Cristo Jesús. Amén. Déselo si es para Dios con ganas. Aleluya. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esta palabra, ni deis lugar al diablo, ¿sabe qué? Si lo vamos allá al libro de Pedro, dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir primero. Capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, dice que nosotros fuimos rescatados de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, esto fue un convertimiento que Dios hizo, de ser nadie nos convierte en real sacerdocio, en nación santa, en pueblo adquirido por Dios. Pero el propósito para lo que muchas veces lo hemos dicho y lo hemos leído, no lo entendemos. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Pero muchas veces miramos todo lo demás, pero no miramos el propósito, ni lo vivimos muchas veces. Pero si nos sacó de las tinieblas es por algo. Si nos sacó de esa vana manera de vivir es por algo y para algo. A Él sea la honra y la gloria por siempre. No es cualquier cosa la que hizo Dios. Es algo que Dios tiene planes para vida eterna para nosotros. Todas las cosas que Dios ha puesto en la palabra son una bendición para nosotros. Si tan solo nosotros nos ponemos a escudriñar la palabra y observamos con atención, en cada verso hay multiforme manera de enseñanza para nosotros. Porque ¿sabe qué? Nosotros no podemos discernir en nuestra capacidad leyendo solamente una vez la palabra. No, es necesario volver y volverla a escudriñar. Volver y volverla, que usted la lea y la escudriñe. Cada palabra tiene una profundidad para nosotros. Dice aquí la palabra de Dios, en este verso dice, el verso 27, ni des lugar al diablo. Solamente si vemos esta palabra, ni des lugar al diablo, aquí se extiende una inmensidad de situaciones. ¿Cómo el hombre le podía dar lugar al diablo?
Para el principio, aquí nomás sáquele un poquito y analice y mire un poquito más allá. Si en realidad usted dice, yo no le doy lugar al diablo, pero usted es desatento con Dios, aunque usted dice que usted no le da, usted está haciendo algo que dice la palabra, le está dando el lugar al diablo. Ni dé lugar al diablo. Si Dios dice orar sin cesar y nosotros oramos solamente cuando tenemos necesidad, ¿a quién le estamos dando lugar? Si Dios no trata con nosotros, alguien más va a tratar con nosotros. Si nosotros no vivimos para Dios, alguien más está tomando nuestra vida y la está usando. Entonces todo esto tiene una profundidad y una enseñanza y un mensaje para nosotros. Dice, ni des lugar al diablo. La otra parte, el que hurtaba ya que empieza, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. La otra parte, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto quiere decir que hay algunas cosas que nosotros podemos hacer que tal vez no las hemos tomado en cuenta. Pero muchas veces nosotros para las necesidades de otros no estamos abiertos. No se trata solamente de dinero, mire, hay una necesidad de compartir la palabra. Hay una necesidad de nosotros, incluso muchas veces hay unas personas que necesitan un abrazo simplemente. Que sientan ellos, se puede decir, esa amistad cerquita de usted. ¿Sabe qué? Esa estima muchas veces nosotros no la apreciamos. Pero ¿sabe que yo aquí he recibido abrazos de algunas personas? Qué hermoso abrazo recibo. Y son personas que ¿sabe que realmente me han enseñado en ocasiones cosas muy hermosas. Todo esto es una enseñanza, todo esto es algo con propósito. El enemigo no quiere que esto lleve a una sociedad donde nosotros, a una manera de vivir, no dije bien la palabra, a lo mejor siempre tengo problemas con esa palabra, pero a una manera de vivir donde de verdad nos amemos como lo que somos, pueblo de Dios. Una manera de nosotros estar como lo que debemos de ser, el pueblo unido en Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso si es para Dios. Dios ha sido bueno. Lo voy a dejar con un pensamiento. Dios tiene este propósito. Quiere aprender de Dios, enamórese de Él. Quiere relacionarse con Dios de verdad y que esta adicción termine. Ponga su vida en manos de Cristo. Quiere que haya cambios en su vida. Aprenda lo que es la palabra de Dios. Y no la aprenda para contender, aprenda para vivirla. Porque hay muchas personas que he mirado, incluso algunas personas, he tenido el privilegio de platicar y lo que quieren es contender porque han aprendido y han comprendido algunas cosas que supuestamente nosotros no estamos haciendo, viviendo. Pero me han dicho algunas cosas que ni tampoco ellos la están viviendo. Ciertamente nosotros nos consideramos que somos la iglesia de Cristo porque estamos luchando por agradar a Dios y parecernos a los apóstoles. Pero hay cosas que todavía estamos muy lejos. Dice la Escritura, miren, aquí tenemos 4 servicios a la semana. Por la palabra de Dios, si usted mira el capítulo 3 del libro de los Hechos, dice que Pedro y Juan todos los días iban a la iglesia. ¿Cuánto nos falta para parecernos a la iglesia de Cristo? Si aquí 4 veces por semana y a algunos se nos hace tan cansado. Imagínense, los discípulos iban todos los días. Tenían una cita a la oración. Oigan, escuchen, a la oración. ¿Por qué era tan interesante la oración? ¿Sabe por qué? Porque allí era donde ellos recibían y platicaban con Dios, le agradecían a Dios y recibían de Dios. Era donde ellos tenían la oportunidad de llegar hasta el lugar santísimo, hasta la misma presencia de su Creador. Pero miren, aquí muchas veces venimos 3 veces por semana, pero muchos de la banca aquí les cuesta un trabajo venir al altar. Nos cuesta trabajo. Cuando realmente nuestro Dios precisamente nos está esperando. Ciertamente puede decir aquel, y algunos decimos, es que Dios donde quiere está. Pero le quiere decir, ¿sabe qué hermoso es que estuviéramos todos unánimes? Señor, vengo hasta tu altar. Hay un camino que Él abrió ahí, dice el capítulo 10 del libro libro de Hebreos, nos habla y nos menciona que Él abrió un camino nuevo para que usted y yo entráramos hasta el lugar santísimo. Si usted y yo no lo aprovechamos, ¿sabe qué?
estamos perdiendo la oportunidad de disfrutar de la presencia de Dios con los que entran hasta el lugar santísimo. Pero es un trabajo. Orar sin cesar está puesto por Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado es un trabajo para nosotros los hijos de Dios. Si sabe que no siente la presencia de Dios, tiene que buscar. Y sabe que dice la palabra de Dios, que el rey David, él cuando empezó a escribir, dice: como el siervo busca por las corrientes de las aguas. Y él empezaba a decir: así, oh Dios, mi alma, él tiene sed de Dios vivo. Y él empezaba a decir cosas que incluso a nosotros nos pueden impactar. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de tu presencia? Él empezaba a mirar que era una necesidad presentarse ante el Dios vivo. Pero hoy en día usted y yo no tenemos o no sentimos muchas veces esa necesidad, porque gozamos de muchas bendiciones. Hoy en día sabe que la gracia a nosotros nos ha cubierto por completo. Aún el sol dice que sale sobre buenos y malos, la lluvia cae sobre buenos y malos, la bendición desciende sobre buenos y malos. Y es por eso que el ser humano está de alguna manera rebosando, no siente esa necesidad. Pero qué hermoso es que usted lo mirara como necesidad propia, como necesidad que usted de verdad anhelara estar en la presencia de Dios. Yo les incito, este día tenemos la oportunidad de todos nosotros a llegarnos aquí al altar. Le doy gracias a Dios por estos jóvenes que nos están ayudando en el ministerio. Ahora yo tengo la oportunidad de disfrutar de verdad. Y sabe que los del Ministerio de Música que no toquen allá arriba, ese día me gustaría verlos aquí de verdad adorando al Creador, buscando la presencia de Dios en espíritu y en verdad, no cualesquier búsqueda, una búsqueda en espíritu y en verdad. Si quiere usted ser libre, va a tener que buscar esa presencia con deseo de encontrarse con su Creador. Muchos de nosotros, incluso los que tenemos el ministerio de alabanza, cuando tocamos queremos que todos se gocen, pero cuando alguien más toca, a nosotros se nos apaga el gozo. Eso es algo dependiente de preocupación. Pero este día tenemos la oportunidad de gozarnos. Los que no vamos a tocar, gocémonos acá abajo. Y están todos invitados. Tal vez diga: pero no cabemos ahí. ¿Sabe qué? Todos vamos a caber en la gloria de Dios. Los que desean estar en la gloria de Dios van a... No, ¿sabe qué? Yo no sé si usted ha ido a un evento, pero en muchos eventos sabe que están apretados ahí y van puchándose uno con el otro, pero quieren estar dentro del evento. Aquí, yo no sé, pero sabe que Dios tiene una bendición para todos. Solamente requiere que alguien esté interesado en esa bendición. Recuerden una vez más, el vicio del pecado a nosotros nos separa de la gloria de Dios. Ese pecado se ha convertido en un vicio para muchos. Nos aleja de Dios. Vamos a invitarlos a los pies de Cristo. Es algo que a nosotros nos conviene estar. Ese día venga y hable con Dios. Vamos a hablar con el Señor. Gracias, Padre amoroso, por la oportunidad, poderoso Dios, de estar aquí este día. Dele gracias por la vida que usted tiene, porque respira. Si no tiene por qué darle gracias a Dios, solamente piense que usted está respirando por misericordia y por gracia de Dios. Si no tiene por qué darle gracias a Dios, solamente piense que usted está de pie por la gracia y misericordia de Dios. Algo Dios está haciendo a su favor para que usted y yo estemos todavía con vida. Gracias, Cristo Jesús. Y si ha comprendido que ha tenido algunas bendiciones, venga y dele gracias por las que ha recibido ya, que usted ya ha comprendido. Y si alguien quiere despojarse de su pecado, dígale: Señor, perdona mis pecados. Perdóname, Señor, y hazme libre de todas estas cosas que me quieren hacer esclavo una vez más de este pecado. Gracias, precioso Dios. Órele al Señor: Señor, ten misericordia, Señor, de nosotros. Ten misericordia de mí, Señor Jesús. Obra, Padre amoroso, un milagro en cada uno de tus siervos que busca tu presencia. Padre bendito, obra, Padre celestial. Padre bendito, una bendición para tus siervos, para tus siervas, para aquellos, Padre amado, que aún no han entregado su vida, Padre bendito, a tu majestad.